Askyurkipan takenitaki. Askyurkipanaya chiri. Askyurkipanaya tishiri. Askyurkipan walik kallanta ñani. Un poquito estoy mal de salud, pero vamos a seguir con el aprendizaje, ¿ya? Hemos estado viendo la pasada clase lo que son los sufijos, o no, los pronombres personales, ¿no ven? Los pronombres personales, los pronombres demostrativos. ¿Qué más hemos visto? Pronombres numerales, ¿sí? Sí, Sí, los sí, números hemos visto también. y hasta los pronombres numerales. Ok, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta respecto a los números? ¿Alguien todavía? ¿No? ¿Todo claro, números? ¿Sí? Tishiri. Ya, Walik. Ahora, números ordinales, ¿ya? No hemos visto. Pero ya saben, pero igual vamos a reforzar, ¿ya? Números ordinales. Los números ordinales. Para escribir los números ordinales en Aymara, se tiene una regla, ¿ya? Entonces, la regla es lo siguiente. Si el número termina en la vocal A o en la vocal I, la terminación llega a ser IRI, pero con diéresis, ¿no? IRI. Si el número termina en la vocal U, entonces la terminación va a ser URI. ¿Se entiende, no ven? A ver, vamos a decir. Maya, ¿en qué vocal termina la vocal? ¿O qué vocal termina en el número? A. Entonces la A reemplazamos por IRI. Mayir. Entonces Maya es 1, entonces esto ya es primero. ¿Me dejo entender? ¿Amuy así? ¿Ya? El Tapham hasta el 20º. ¿Ya? 20º, sería 20, ¿no ve? A ver, todos escriban. Luego van a leer, ¿ya? Al azar voy a llamar, ¿ya? Para que lea. Ya, Tokuyaptat, Kitis Tokuye. ¿Alguien que haya terminado? Lili, a ver, Ullaranem, Lili. Patinkiri, Todito, dije sí. todito. ¿Hasta cuánto dijo? Y Chiri no le entendí. 20. Oh, Ya, ya.
Yan yatichiri. A ver, Lili, Uyaranem. Mayiri, payiri, kimsiri, pusiri, piskiri, suktiri, pakallkuri, kimsa pakallkuri, llatunkiri, tunkiri, tunkamayiniri, tunkapayiniri, patunkiri, kimsa tunkiri, pusi tunkiri. Ya me estoy pasando, profesor, patunkiri. Ya, a ver, el 8 léeme, el octavo. Kimsa pakallkuri, No, está mal escrito el 8. Ahora léeme el 11º, el 11. tunkamayiniri, 12º, tunka, tunkapayiniri, 13º, tunkakimsiri, no, ni, terminación ni, ¿no ven? Y así un momento me has leído como 30, como 20 me has leído. tunkakimsirini. Entonces, No, pues, ¿cómo se dice? A ver, 13 normal. 13 normal, tunkapayini, No, 13, no 12. el 13 tunkakimsiri, No, pues normal, 13, no ordinal, natural. tunkakimsini, A ver, ¿no más pronuncia? tunkakimsini, No, acá es Kimsini, se dice. tunkakim, Tunka, Kimsani, ¿no ven? sí, sí, profesor. Ahora esto reemplazamos por ir, Tunkakim. ¿no ven? Tunka, Kimsani, ri, Ay, ay, ya, profesor, gracias. ¿ya? Tunkakim. A ver, ya vamos, voy a llamar al azar, a ver. Nelson Mendoza, Ullaranem, Gilata Nelson. Akankawa. Es que Urquipa ya. Es creo que para Gilata Nelson. Mayiri, Payiri, Kimsiri, Pusiri, Pesquiri, Sochtiri, Pacalcuri, Kimsakalcurini, Patunkini, Tunkini, Tunkamayiri, Tunkapayiri, Tunkakimsiri, Tunkapusiri, Tunkapesquiri, Tunkasochtiri, Tunkapacalcuri, Tunkakimsakunkuri, Kimsakalcurini. Kimsayatunkiri, Patunkiri. No, hasta octavo has dicho bien. Después, no, hay que revisar números. Hugo Ticona Conde, Gilata Hugo Ticona Conde, Ullaranem. Mayiri, Payiri, Kimsiri, Pusiri, Pesquiri, Sochtiri, Paqarqori, Kimsaqarqori, Llatunkiri, Tunkiri, Tunkamayiri, Tunkapayiri, No, Tunkakimsiri. hasta décimo has dicho bien. A ver, seguimos. A ver, Guadalupe Zapana. Culiaca, Guadalupe. Mayiri, Payiri, Kimsiri, Pusiri, Peskiri, Sohtiri, Bakulkiri, Kimsakolkiri, Llantunkiri, Tunkiri, Tunka Mayiri, No, Tunka Payiri. no, el décimo nomás. ¿Cómo se dice 11? A ver, hasta 10 creo que están bien. 11, ¿cómo se dice? 11, no números ordinales, naturales. Tunkamayani. Mayani. Entonces, ¿por qué le están obviando el ni? ¿Me dejo Tunka entender? Mayiri, ¿sí? Ah, exactamente. Así. 12, ¿cómo se dice? Tunca payani. ¿En qué vocal termina? En i. Ahí está. ¿Se ha entendido ahora o nada?
precisa. Ya, a ver, vamos a seguir. Corrijan los que no han hecho así. A ver, Luis Ángel Oxa Coaguila. Lata Luis Ángel. Sí, profesor, Yaranim. presente. Sí, ya lo entendí, profesor, pero yo también estaba en lo mismo. Entonces, la correcta, los números ordinales sería, bueno, a partir del 10 sería, ¿no? Ujú. El 11 sería Tunca Mayani, pero sería Tunca Mayaniri, ¿no? El 12 sería Tunca Payaniri, Tunca Kimsaniri, Tunca Pusiniri, Tunca Pescaniri, Tunca Niri, Tunca Pacarcuniri, Tunca Yatuncaniri, 19 Tunca Tuncaniri y 20 que es Patunca, Patuncaniri sería, bueno. No, pues ¿por qué el ni? ¿De dónde has inventado? Ah, no, Tunca, Patunkiri sería, pues, ¿no? No, pues ¿por qué? ¿Cómo se dice 20? Patunca, Entonces, ¿dónde está Patunkiri. inventando el niri? No, Patunkiri sería nada más. Exactamente. Este es Sí, sí, 20, ¿no? sí. Patung. Ajá, Pues hemos ahí dicho, sí. y termina en A, en iri. Entonces, Sí, sí, sí. reemplazamos. Ahí Ese está, sería, Patunkiri. ¿Ya? ya, profesor. Creo que los números no han dominado bien, ¿no? ¿Alguna pregunta respecto a los números? Chiri, ¿puedo participar? A ver, Lynn, Yaranim. Ya. Mayiri, Payiri, Kimsiri, Pusiri, Peskiri, Suhtiri, Pakalkori, Kimsakalkori, Yatunkiri, Tunkiri, Tunkamayaniri, Peskaniri, Kimsaniri, no, Tunkamayaniri, Tunka Peskiri, Tunka Kimsiri, Tunka Pusiri, Tunka Soktaniri, Tunka Pakalkuniri, Tunka Kimsakalkuniri, Tunka Yatunkaniri, Tunka, no, Tunka Tunka Yatunkaniri y Pakalkuri. Ya me has confundido. Del 11 al 15 igual no has dicho bien. Del 11º al 15º no has dicho bien. Ahora del 16 al 19, del 16º al 19º lo has dicho bien. Pero el 20 no me has dicho otro número. A ver, léeme una vez. 11º a 15º. Ya. Tunka Mayaniri, Tunka Peskaniri, Pesca es Tunka en orden. Mayaniri, Tunka Payiri, Tunka Peskaniri, Tunka Kimsaniri, Tunka Pusiniri. Ya, igual no me has dicho en orden. Y un número igual. Tal vez es la lectura, que no estás leyendo bien. Ahora el 20, ¿cómo sería el 10º o 20º? Patunkiri. Ah, ya, muy bien. ¿Tienen alguna dificultad? ¿Alguien no está entendiendo? Yatichiri, ¿Sí? Aide. quisiera preguntar, sería Tunka Pakal Koniri, Tunka Pakal, esa parte, ¿Cómo se Tunka dice? Pakal 19 Koniri, o 17, ¿cómo porque se dice? termina en Tunka Pakal Koniri, Tunca, o porque termina Pakal, Pakal, Oni. ¿Esto es, qué número es esto? Pakal Koni, ¿no? Tunka Pakal Koni, es que esa parte, ya, ya, Tunka 17. Pakal, Pakal Koni. Exactamente. Ahora quiero volverlo ordinal. Entonces a esto simplemente reemplazo por qué, por Uri o Iri. O sea, si es O, Uri. No, pero aquí está terminando en I. Ah, Iri. ya, termina en Iri.
Ah, entonces sería iri. Ajá. Aquí, Ay, décimo ya. séptimo. Porque estaba sufriendo yo. Ya, a ver, Ya. escriben los números 1 al 20, entonces, a ver, números naturales, todos. Ya, ya. Números Mm. naturales, escriban todos, del 1 al 20. Ya es tucuy aptate, quitis tucuyi. Oliki. A ver, Villarano, Gilata. Maya, paya, kimsa, pusi, peshqa, soqta, paqalqo, kimsa qalqo, llatunka, tunka, tunka mayani, tunka payani, tunka kimsani, tunka pusini, tunka pishqani, tunka suqtani, tunka paqalqoni, tunka kimsa qalqoni, tunka llatunkani, patunka. Oh, waleki Gilata Ismael, waleki pone. Quitin pisullarimuni. Yo ya. Ya, Félix. Ay, Después. ya. Waliki, Yatiri Roman, ayer tenía Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pesca, Sokta, Pacalco, Kimsa Calco, Yatunka, Tunka, Tunka Mayani, Tunka Payani, Tunka Kimsani, Tunka Pusini, Tunka Pescani, Tunka Soktani, Tunka Kimsa Calconi, no, Tunka Pacalconi, Tunka Kimsa Calconi, Tunka Yatunkani, Patunka. Waleki poneo. Macuya quita quita culcans aire. ¿Quién era? Yo ya tichiri. Yaran Ya. aire. Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, soqta, paqalqo, kimsa qalqo, llatunka, tunka, tunka mayani, tunka payani, tunka kimsani, tunka pusini, tunka pesqani, tunka soqtani, tunka paqalqoni, tunka kimsa qalqoni, tunka llatunkani, patunka. Waleki Culiaca. Maya ya tichiri. Mullarane, Lin. Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, sokta, pacalco, kimsacalco, yatunka, tunka. Tunka mayani, tunka payani, tunka kimsani, tunka pusini, tunka pescani, tunka soktani, tunka pacalconi, tunka kimsacalconi, tunka yatunkani, patunka. Waleki poneo. Ya. Entonces, en base a eso, exactamente utilizando la base de eso, se utiliza o se transforma en números ordinales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, del 11 al 19, todos terminan en ni, entonces todos terminan en vocal i, entonces simplemente reemplazamos por iri. Exactamente, ¿no? Del 21 al 29, todos terminan en i, entonces iri, ¿no ve? Entonces, esa es la regla, ya podemos llegar, no sé, pues a cualquier número ordinal podemos llegar, pero teniendo la base, los números
cardinales, los números naturales, como se conoce. ¿Ya? Si ha entendido, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Hanat Hanicha, Kunhama Kisa, Hanauya tichiri. ya, Waliki, Kuyaki Ojin. Hanauya tichiri. Ya, Waliki. Seguimos ahora con pronombres. Ahora se conoce como pronombres, ¿cómo se dice? Pronombres temporales. Igual son pronombres, pero temporales, ¿ya? Y ahí su nombre ya lo dice todo, ¿no? Pronombres temporales. Entonces, los pronombres temporales básicamente nos dicen, nos mencionan las expresiones de tiempo, ¿ya? Las expresiones de tiempo. Ahora, aquí vamos a conocer tal vez algunas palabras nuevas. Por ejemplo, les pregunto en castellano, ¿cuánto equivale un lustro? ¿Cuántos años es un lustro? 100 años de Tichiri. ¿Sí? ¿Seguros? ¿100 años no es un siglo? Son 5 10 años. años. 5 años. ¿No ven? Entonces, así palabras ahí 90, español. Igualito hay en Aymara, ¿ya? Entonces, eso vamos a aprender, ¿ya? Algunos, ¿no? Algunos ya conocen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Aruma, ¿qué es Aruma? Noche. Noche, muy bien. Arumanti, Mañana. mañana. Se refiere al día de mañana, ¿no? Haipu, Tarde. 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 Mara, Año. Año. Taxi, Mes o luna. mes o luna. Ya, Uru, Día. Uru, Día. día. Día o que ya Tirsu, es Tirsu, medio Tirsu, año. semestre. ¿cuánto? Medio Semestre. año o semestre. Semestre. 6 meses. ya. Semestre, 6 meses, exacto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto es muy común escuchar, ¿no? Por ejemplo, le preguntas a una señora que tiene un bebé, le dice, ¿cuántos años ya tiene? O ¿cuánto tiempo ya tiene? ¿No? Ni autirso ni hani, dicen. Ni autirso ni hani. Pues ya está diciendo, ya va a tener medio año, ¿no? Exacto. O tirso ni geo, ¿no? Tirso pasar geo, ¿no? ¿No? Entonces, este es uno de los indicadores de tiempo comunes utilizados, ¿ya? Ahora, hicha, Ahora. ahora, en este momento, ¿no? Hicha. Ahora, su variante en este momento sería ancha, Cita. anchita, anchita, anchita. Esto sería en este Momento. momento. En este momento. Anotaré, cállate. No, va a estar Haruru. en... Haruru. Yatichiri. ¿Sí? Haruru, mañana. Mañana. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? Yatichiri. Yo he escuchado, no sé si será lo mismo, cuando dicen hicha, hay algunos que dicen cha, ¿no ve? O es otra variante. ¿Cómo? A ver, la Hicha. pronunciación varía. Hicha y hicha. Cha. Ya, pero esto es chap con Ah, doble H. ajá. Doble H es cha, ¿no ve? Sin la H sería cha nomás. Ahora con apóstrofe cha sería. ¿Ve? Es como aspirada, cha, dice. Exacto, esta es aspirada. Esta es aspirada. Sí. Esta es aspirada. Hicha. ¿Ve? Cha. ¿Ve? Anchita. ¿Ve? Aspirada ambos. ¿Ya? Ujú. En general es así, porque lo otro no he escuchado, tal vez posiblemente, ¿no? Hicha, ¿no? No creo. ¿Ya? Mi abuelita dice cha, Yatichiri. ¿Perdón? Mi abuelita dice cha, dice. Cha, ¿no? Aspirada. Esto es el que Ajá. se utiliza. ¿Sí? Ujú. Está bien. Solo hasta de cha, dice. Así habla. Hicha, anchita, igual aspirada. Hay otra variante más que me olvidé en este momento
de ahora, ¿ya? Estamos en expresiones de tiempo que son conocidos como pronombres temporales, ¿no? Aruma, arumanti, hait, omara, paxi, uru, tirsu, hicha, chita, karuru, maukampi, maukaron, maukampi, maukampi. Esto tiene doble significado, ¿ya? Maukampi sería en un momento. O más. O puede ser un poco más. Pero ahora, por ejemplo, ¿cuándo va a significar un poco más? Cuando estoy comprando, cuando estoy dando algo, ¿no ve? Un objeto, ¿no ve? Entonces va a ser un maukampi. Pero si estoy refiriendo a tiempo, ¿no? ¿Cuándo vas a usar? ¿Cuándo vas a venir, digamos? Maukampiru, jutá, ¿no? Maukampiru. Maukampi. Maukampi. Una elisión. Para próximo. Entonces, hay ese tipo de cosas que hay que conocer, ¿no? A ver, vamos a seguir con algunos otros. Ninkara. Ninkara. ¿Qué significa Ninkara? Hace ratos. Hace rato, Adelante. hace un momento, ¿no ve? Mm. Hace un momento. Ninkara. Wasuru. Ayer. Suru. Ayer. Ya, hasta ahí. Vamos a buscar otros términos más. Pero todo aquello que expresa tiempo, expresión de tiempo, se conoce como pronombres temporales. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Hanat, Hanech, Kunamakis. Hanauya tichiri. ¿Ya? Entonces, por eso se llaman pronombres temporales, ¿ya? Entonces, básicamente están expresando tiempo. Ahora también hay lo que son los pronombres posicionales, ¿ya? Entonces, veremos, esto vamos a ir. O sea, con la escritura van a seguir buscando diccionario y van a seguir encontrando otros más, ¿ya? Pues todo aquello que exprese tiempo, reitero, son pronombres temporales. Ahora, pronombres posicionales. Pronombres posicionales. Los pronombres posicionales básicamente expresan dónde te encuentras, ¿no? En este momento. Entonces, hay, no muchos, pero hay algunos que sí es necesario conocer. Por ejemplo, anka. ¿Qué significa anka? Afuera. Afuera. Manka. Adentro. Adentro. Araja. Ajá. Arriba. Arriba. ¿Arriba? ¿Sí? Ainacha. Abajo. Abajo. Kupi. Derecha. 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 Chepa. Izquierda. 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 Halsu. Al su. Salida. O donde sale. Salida sería este, ¿no? Este. Este. Intijalanta. Intijalante. Oeste. Oeste será. Oeste. Pero esto también es ¿no? Puesta del sol, ¿no? Pero en este Sí. caso, como estamos refiriendo a pronombres posicionales, va a ser oeste. ¿Ya? Ya. Ahora, exactamente, araja, arriba, va a ser norte, ¿no? Ainachat va a ser sur. ¿No ven? No, ya. Hay otros más, a ver, ¿cuál más? Mira, había otros, otra forma de decir. Cupi. Este norte, sur. Ajá. Ya, eso por el momento. Vamos a buscar más. Todo aquello que exprese una posición, entonces se llama pronombre posicional. Por ejemplo, yo estoy en este momento aquí, ya, aquí. Entonces, mi vecino vive aquí, ¿no? Otro vecino tengo aquí. Entonces, cuando yo quiero expresar a este vecino, voy a utilizar un pronombre posicional. ¿Qué va a ser? Kupi,
¿no? Porque este sería el norte para mí, desde esta mi posición, ¿no ve? Este sería sur, sería este, y este sería oeste, ¿no? El lugar donde estoy. Entonces, a él voy a decir, ¿no? Cupito Penkiri, ¿no? Halsunkiri, ¿ve? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, va a haber una palabra que lo va a diferenciar de este otro vecino. ¿Me dejo entender, no ve? O digamos, no sé, mi papá está aquí, mi mamá aquí, ¿no? Entonces, mamá alayanki o arajanki, ¿no? Este araja, alaya también puede ser, ¿no? Alaya. Y también es así, ¿ya? Entonces, cuando expresamos así posiciones, vamos a utilizar los pronombres posicionales, ¿ya? Por ejemplo, checampar, cupiampar, checacayo, cupicayo, ¿no ve? Ya, arajut, ainachut, arajyapo, ainachiapo, ¿no ve? Entonces vamos a utilizar necesariamente estos pronombres posicionales. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Tichiri, no es Sí. cabi. A ver, ¿qué quieres? Tal vez un poquito más voy a ir allá, pero más allá. Pronombres posicionales, kamsnasa ay mararuna hanicha sutipa sumbacha utki kita No es un pero pronombre es sutilante, ¿ya? Esto pronombre es sutilante. Sutilante. Ahora, esto sería traducir, ¿ya? Posicionales. Sería ukankirinaka, ukankaña, algo así, pero tendríamos que buscar una palabra que además rime con esto, ¿no ve? Pero que además también exprese esta posición, ¿ya? Entonces, no hay esta palabra, ¿ya? Ya, olikiskio, tapañana kuma. ¿Ya? Taqtaña o hilanaka, ¿ya? Ukakamaq hanech kun hamakis, Hanauya tichiri. ¿ya? Kanaskio, unas makan barunak tapañajis. Mapaparunak taqtaña. Hichaja, pronombres posesivos. Esto conocen, este es el más común, ¿no? Posesivos. ¿No? A esto también se conoce como sufijos posesivos, ¿no? Sufijos posesivos. Ya está. Entonces, los pronombres posesivos o sufijos posesivos son solamente 4, ¿ya? Entonces, ja, ma, pa, sa. Ahí está. Entonces, ja va a significar mi, ¿no ve? Entonces, estamos en primera persona. Ma, tú. En este caso, tú, ¿no? Tú, sería segunda persona. Pa sería su tercera persona. Y sa, que es nuestro cuarta persona. Cuarta persona, así se dice, pero en realidad es, como hemos dicho, 1 y 2, ¿no ve? Así es, ¿no? Ya. Entonces, ahora, obviamente, esto con todas sus variantes en plural también, ¿no? También mis, tus, sus, nuestros, nuestras, ¿no ve? Con sus variantes, ¿ya? Entonces, todo se expresa básicamente con sufijos posesivos en el aymara, ¿ya? Entonces, si bien no van a dominar los 200 y ya tantos sufijos, estos 4 sí o sí tienen que saber, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por algo básico. Por ejemplo, pisi, ¿no? Gato, ¿no ve? Entonces, pisija, ¿qué sería? Mi gato. Pisija, mi gato. Pisima, Su gato. tu gato. A tu gato. Pisipa, Su gato. pisisa, Nuestro gato. ¿no? Entonces, solamente hemos cambiado el sufijo y ya va cambiando la posición del gato dependiendo del sufijo. Por eso se llama sufijo posesivo o pronombre posesivo. ¿Ya? Entonces, a medida que voy cambiando este sufijo, va cambiando también la pertenencia, si quieren, ¿no? Del gato. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿no? Nayana, ¿no? Nayana. Nayana, de mí, ¿no? Suti Haj, ¿eh? Suti, que es nombre, ¿no? Suti Ha, Nombre. mi nombre.
Nayan sutijaj, Roman. Ahí está. Ja. Otro ejemplo. Cuyaca. ¿Qué es Cuyaca? Hermana. Cuyaca jaj, Brasilanquiwa. Ahí está. Cuyaca ja. Cuyaca ja, Brasilanquiwa. Mi hermana está en Brasil. Un ejercicio, una oración corta, dígame cualquiera. ¿No? Tataja, tataja. ¿Ya? Tatajaj. Ah, Tatajaj. Irnaqeri sari. Naqiriu sari. Aquí está. Ja. Ujú. Entonces, casi en todas las oraciones entra sufijos posesivos. Ahora, en este momento estamos en primera persona, en segunda podríamos hacer, ¿no? Entonces, sí o sí van a utilizar estos 4 pronombres posesivos en todo, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes se lo aprendan, ¿ya? Ya te llamado jamás, ¿no? ¿Ya? A ver, voy a seguir con algunos ejemplos. Warmihan, Kuyakapaj, Utanaka, Askichiriwa. Ya. Warmihan, Kuyakapaj, Utanaka, Askichiriwa. Estoy diciendo la hermana de mi esposa arregla casas, ¿no ven? Warmija, mi esposa. Kuyakapa, su hermana. ¿No ven? Y he utilizado 2 sufijos posesivos. Entonces, así vamos a utilizar los sufijos posesivos en el Aymara. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Hanati, Hanicham. Tanauya tichiri. Ya, entonces, como tarea en sus cuadernos, nada más, en sus cuadernos van a escribir ejemplos con estos sufijos posesivos, ¿ya? Entonces, si son 12 ejemplos, ¿ya? Tuncapayan, Unianchau, ¿ya? Con cualquier cosa, no puede ser así, oraciones largas si quieren, o así cortitos como con lo que hemos hecho con gato, ¿ya? Pisija, pisima, pisipa, ¿no ven? ¿Ya? Amoy así, ya. Y su traducción en español también van a poner, ¿ya? Con su traducción, para que no se olviden, ¿ya? ¿Vale, Kit? Hanich. Hanati. A ver. Tanauya tichiri. Una pregunta, a ver, algunos autores, por ejemplo, estaba viendo algún texto, Chiri, dicen, ¿no? En la primera persona también se podría manejar, dice, lo que es la ja, la ña y la ya. Un poco me traía confusión. Por Esto, ejemplo, ¿no veo? igual se puede decir con ja, dice, ¿no? Y ña, ¿no? La ña y la ya también, dice, no sé, tal vez esa partecita. Ya. Me podría aclarar, dicen. Ya. Y nada más. Ya, aquí posiblemente, por ejemplo, Nayan Sutijaj, así puede decir, ¿no? Podría ser. ¿No? Ahí no hay problema. Ahora, digamos, Nayan Sutiñaj, ¿han escuchado alguna vez? Rara vez, creo. Sí, Sí. podría ser una variación dialectal. Ahora aquí con Y, Nayan Sutijaj, Ya, sería, ¿no? entonces posiblemente existe esta variación dialectal, pero al menos yo en algún momento he escuchado con J o con X. Nada más, ¿no? Pero puede que exista esto, ¿no? Si el autor afirma, puede que sea alguna variación dialectal, ¿ya? Puede ser. Pero tengan presente esto, si dominan esto, si escuchan con esto, no pasa nada. Igual van a entender, ¿ya? Ya, gracias. Dicen. Valeki. Ya, ukakam hichur, ukampeo ni apeniu tukuitan, acá pronombres, tukuitan, pronombres, ¿ya? Jutirin ja, Callanta ñaniwa, verbos o adjetivos nos falta hoy, ¿no? Adjetivo un pijutir, ya te caben callanta ñan, ¿ya? Adjetivos.
Karo mantañan adverbios, verbos, uraru chirinak, ¿ya? Cuatias kelkat hañaneo, kelkañan, ¿ya? Walik, Ya. hukampi atinta sipka kitao, hutir urkam takeni, walik para pata, Yati Yatichiri, Chiri. Nawi, Ay, Yati Chiri. sí, kunas. Una preguntita, Yati Chiri. Estas tareas que estamos haciendo en los cuadernos, ¿tenemos que subirla igual No, al no, Face como anterior? vamos a hacer tareas cuando escribamos, esos ya vamos a hacer, pero estos son para que practiquen ustedes nada más, ¿ya? Ah, ya. Está muy bien, Yati mm, Chiri. Ya, ninguna tarea. Les voy a indicar cuando tengamos que subir, pero ya va a ser cuando escribamos. Aquí más que nada estamos repasando nada más, ¿ya? Ya. Muy bien, Yati Chiri. Una Ya. está pichuti. Ukakinis, a ver, Yatichiri, Ya. Keptataki Purinte, Hichao, Nairiri, Yatichaviru, Chica Chesis, Mantasinta. Amantasin, Ya. Naira Que Katana, la base Chivil una Chakar, barra patana con gilate, ¿ya? ya, Keptanit, ya, vale, que Wale, kisin kam, mutir pechan kam takeni. Y sí,